No podemos seguir con esto, Emma, dijo mi mamá sin atreverse a mirarme a los ojos. Mi hermano Alex ni siquiera levantó la vista mientras aventaba mis cosas dentro de bolsas negras de basura, como si estuviera limpiando un cuarto abandonado y no empacando la vida de su propia hermana. Me quedé inmóvil en mi silla de ruedas. Todavía intentaba aceptar la realidad después del accidente de escalada que me había dejado temporalmente sin movilidad en las piernas. Los médicos insistían en que tenía excelentes posibilidades de recuperarme con rehabilitación intensiva. Pero al parecer mi familia ya había tomado otra decisión. Mamá, solo necesito unos meses, supliqué mientras veía cómo Alex arrugaba fotografías, libros y recuerdos de toda una vida. El doctor dijo que no somos un hospital, me interrumpió con frialdad. Ya no podemos seguir cargándote escaleras arriba y abajo. Además, Alex necesita esta habitación para su oficina. Sentí un nudo en la garganta. La ironía era brutal. Durante años había sido yo quien sostenía a la familia cuando las cosas se complicaban. Yo ayudé a pagar la universidad de Alex. Yo cubrí gastos cuando papá tuvo su cirugía del corazón. Yo cancelé proyectos, viajes y oportunidades para cuidar de todos. Y ahora, apenas 3 semanas después de mi accidente, me estaban echando de la casa como si fuera un estorbo. Como si nunca hubiera significado nada. Alex cerró la última bolsa de basura. Hablé con la tía Mari, dijo mamá. Tiene un cuartito libre. No es gran cosa, pero podrás quedarte ahí. La escuché en silencio. No lloré. No discutí. No les di la satisfacción. Simplemente tomé mi teléfono. Ya viene mi transporte. Los dos parecieron aliviados. Como si se hubieran quitado un peso de encima. Lo que ninguno sabía era que yo llevaba semanas preparándome para este momento. Porque mientras ellos me veían como una carga, yo estaba construyendo algo mucho más grande. Antes del accidente dirigía un exitoso programa de supervivencia y aventura al aire libre. Y meses atrás una de las compañías más importantes del sector había mostrado interés en asociarse conmigo. Mantuve las negociaciones en secreto. Nadie en mi familia sabía nada. Ni siquiera cuando cerré el trato desde la cama del hospital. ¿A dónde piensas ir?, preguntó mamá cruzándose de brazos. Apenas puedes cuidarte sola. Observé por última vez mi habitación. Vacía. Desmantelada. Convertida en basura en cuestión de horas. Me las voy a arreglar, respondí. Como siempre lo he hecho. 20 minutos después llegó el transporte. Pero no era el taxi barato que ellos imaginaban. Era una unidad especializada para personas con movilidad reducida. Moderna. Profesional. Costosa. La expresión de sorpresa en sus rostros casi me hizo sonreír. Emma, quizá deberíamos hablar de esto, dijo Alex por primera vez. Solté una pequeña risa. ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de empacar mi vida en bolsas de basura? Ninguno respondió. El conductor aseguró mi silla dentro del vehículo. Mamá observaba nerviosa las casas vecinas. Siempre preocupada por las apariencias. Por lo menos dinos a dónde vas. Gritó. Pensé en el departamento que había rentado una semana antes. Un penthouse completamente adaptado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El mismo lugar donde me reuní con los ejecutivos que estaban a punto de cambiar mi vida. No se preocupen por mí, respondí. Muy pronto se enterarán de todo. Mientras el vehículo avanzaba, observé sus figuras hacerse pequeñas por el espejo retrovisor. Esperaban verme derrotada. Esperaban que suplicara. Esperaban que dependiera de ellos. Pero estaban equivocados. Porque mi accidente no solo había cambiado mi cuerpo. También me había abierto los ojos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del director general de la empresa. Todo listo para el anuncio oficial. Los medios están fascinados con el nuevo programa de aventuras adaptadas. Sonreí. Contesté con un simple. Adelante. Después silencié el teléfono. Los mensajes de mi familia comenzaron a llegar casi de inmediato. No respondí ninguno. Tenía algo mucho más importante en que concentrarme. Mi recuperación. Mi futuro. Y el proyecto que estaba a punto de demostrarle al mundo entero que una silla de ruedas jamás definiría mi valor. 3 meses después, mi vida era irreconocible. Las sesiones de rehabilitación eran agotadoras. Dolorosas. Brutales. Pero cada paso que lograba dar entre las barras paralelas tenía un combustible especial.
Recordaba a mi madre llamándome carga. Recordaba a Alex aventando mis recuerdos a bolsas de basura. Y seguía adelante. La doctora Santos observaba mis avances con asombro. Emma, tu recuperación está siendo extraordinaria. Sonreía cada vez que lo decía. Porque ella no conocía la verdad. No sabía que el rechazo de mi propia familia se había convertido en la fuerza que me impulsaba cada mañana. Mientras tanto, mi familia seguía contando una versión distinta de la historia. Según la tía Mari, mi mamá le decía a todo el vecindario que yo estaba en un centro especial y que mi estado era delicado. Era más fácil fingir eso que admitir que me habían abandonado. Un día antes del anuncio nacional del programa, recibí una visita inesperada. Sara, mi mejor amiga desde la secundaria. Entró a mi departamento con una sonrisa incrédula. No vas a creer lo que está pasando. Déjame adivinar, dije mientras servía café. Mi mamá está organizando una fiesta para Alex. Sara abrió los ojos. ¿Cómo lo supiste? Porque siempre ha sido así. Sara soltó una carcajada. Invitó a medio vecindario. Está presumiendo que Alex acaba de recibir una promoción enorme. Asentí. Nada nuevo. Y hay algo más, añadió. ¿Qué? Les está diciendo a todos que sigues demasiado enferma para asistir. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Porque en menos de 24 horas, todo el país conocería mi historia. Y cuando eso ocurriera, todos descubrirían exactamente lo que mi familia había tirado a la basura. No pude evitar soltar una carcajada. Perfecto. Sara me miró confundida. ¿Perfecto? ¿De qué hablas? Giré la pantalla de mi computadora hacia ella y le mostré el comunicado de prensa que sería publicado a las 6 de la mañana siguiente. Mientras leía, sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Emma? ¿Esto es real? Sonreí. Completamente real. El encabezado ocupaba toda la página. Emma Micho lanza el primer programa nacional de aventura adaptada tras sobrevivir a un accidente que cambió su vida. Sara levantó la vista. Esto es enorme. Lo sé. No, en serio. Esto no es una nota local. Habrá medios nacionales, patrocinadores, inversionistas. Y entrevistas en televisión. Sara se dejó caer en el sillón. Dios mío. Tomé un sorbo de té. Para cuando llegue el domingo, todos sabrán exactamente por qué no voy a estar sentada en la fiesta de Alex fingiendo que todo está bien. A la mañana siguiente el mundo explotó. Mi celular comenzó a sonar antes de las 7. Mensajes. Correos. Llamadas. Invitaciones. Entrevistas. La historia se había vuelto viral. Los titulares aparecían por todas partes. La mujer que transformó una tragedia en una revolución. Emma Micho redefine los deportes extremos. De sobreviviente a líder nacional. Mi bandeja de entrada colapsó. Revistas. Programas de televisión. Podcast. Empresas interesadas en colaborar. Mientras tanto, en la casa de mis padres, el infierno acababa de comenzar. La primera llamada llegó de mi tía Mari. Tu mamá acaba de ver la noticia. ¿Y? Se quedó congelada. No respondí. Después empezó a gritar. Sonreí. ¿De verdad? Estaba arreglándose para la fiesta de Alex cuando una vecina le enseñó el artículo. Tiró una bandeja completa de maquillaje al suelo. La imagen era demasiado fácil de imaginar. Mi madre frente al espejo. Mitad peinada. Mitad maquillada. Viendo cómo la mentira que había construido durante meses se hacía pedazos. La hija que había considerado una carga aparecía ahora en todos los noticieros. La hija que había expulsado de su casa estaba siendo presentada como ejemplo nacional de resiliencia. Los mensajes comenzaron a llegar inmediatamente. Primero Alex. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Después. Pudimos ayudarte. Y finalmente. Seguimos siendo tu familia. Casi me dio risa. Luego llegó el mensaje de mamá. Emma, por favor. Tenemos que hablar. Y después otro. Todo esto es un malentendido. El último fue de papá. El mismo hombre que permaneció en silencio mientras me sacaban de casa. Tu madre está muy afectada. Debiste hablar con nosotros antes. Le respondí con una sola línea. ¿Cómo ustedes hablaron conmigo antes de echarme? Nunca contestó. Esa tarde estaba en el gimnasio privado del edificio. 3 meses atrás apenas podía moverme. Ahora caminaba con muletas. Lento. Pero firme.
Cada paso era una victoria. Cada metro recorrido era una respuesta para quienes me habían dado por vencida. Sara volvió a escribirme. Cancelaron la fiesta. Sonreí. ¿En serio? Tu mamá dice que se siente mal. Solté una carcajada. Los dos sabíamos la verdad. La fiesta había muerto porque todos hablaban de mí. No de Alex. No de su promoción. No de su oficina nueva. De mí. La hija que habían descartado. Me observé en el espejo del gimnasio. Mis hombros eran más fuertes. Mis brazos más definidos. Mi mirada completamente diferente. 3 meses atrás salí de aquella casa sintiéndome rota. Hoy apenas reconocía a esa mujer. No me habían destruido. Me habían liberado. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje de mamá. Por favor, Emma. ¿Podemos arreglar esto? Arreglar. Como si mi éxito fuera un problema. Como si mi independencia fuera un error. Como si la verdadera tragedia fuera que ya no los necesitaba. Ignoré el mensaje. Tenía cosas más importantes que hacer. Al día siguiente participé en mi primera entrevista nacional en vivo. Millones de personas estaban viendo. La conductora sonrió mientras las cámaras enfocaban imágenes de mi programa. Participantes con discapacidad escalando montañas. Navegando ríos. Superando obstáculos. Recuperando su confianza. Recuperando sus vidas. Emma, preguntó la entrevistadora, tu recuperación ha sido extraordinaria. ¿Qué papel jugó tu familia durante este proceso? Sabía que esa pregunta llegaría. Respiré profundamente. Y sonreí. Aprendí algo muy importante después de mi accidente. La conductora inclinó la cabeza. ¿Qué fue? Que a veces la familia no es quien te levanta cuando caes. El estudio quedó en silencio. A veces tienes que construir tu propio sistema de apoyo. Personas que crean en ti cuando otros ya te dieron por vencida. Las redes explotaron. Miles de comentarios. Miles de mensajes. Historias de personas que habían vivido abandono, rechazo y discriminación. Por primera vez entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Ahora inspiraba a otros. Esa misma tarde recibí una llamada de la recepción del edificio. Señorita Micho. ¿Sí? Sus padres están aquí. Miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. Sabía que ese momento llegaría. Tarde o temprano tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Desea que los deje subir? Tomé aire. Y respondí con calma. Sí. Que suban. 10 minutos después la puerta del elevador se abrió. Mi madre y mi padre entraron al departamento. Por primera vez en mi vida no parecían fuertes. No parecían importantes. No parecían tener el control. Parecían pequeños. Asustados. Mi madre observó el amplio departamento. Los ventanales. Los muebles modernos. Las fotografías de mis proyectos. Los reconocimientos recién llegados. Todo aquello que habían sido incapaces de imaginar. Emma, comenzó con voz temblorosa. Hemos estado intentando comunicarnos contigo. Lo sé. Se hizo un silencio incómodo. Mi padre evitaba mirarme directamente. Mi madre jugueteaba nerviosa con sus manos. Yo simplemente señalé los sillones frente a mí. Y por primera vez desde que me habían expulsado de su casa. Ellos eran quienes necesitaban algo de mí. Por favor, siéntense. Mi madre y mi padre tomaron asiento en silencio. Se veían fuera de lugar. Incómodos. Pequeños. Sus ojos recorrían el departamento observando cada detalle, los amplios espacios, las adaptaciones de accesibilidad perfectamente integradas al diseño, los acabados de lujo, los enormes ventanales que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. La vista sola probablemente valía más que toda la casa donde me habían dicho que ya no había espacio para mí. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente fue mi padre quien rompió el silencio. ¿Por qué no nos dijiste nada? Lo miré sin emoción. ¿Nada de qué? Del programa. Del contrato. De todo esto. Sus manos se entrelazaron nerviosamente. Esperaba una explicación. Tal vez una disculpa. Tal vez una excusa. En lugar de eso hice una sola pregunta. ¿Habría cambiado algo? Los dos guardaron silencio. Y ahí estaba mi respuesta. Porque la verdad era simple. No me echaron porque fueran pobres. No me echaron porque no hubiera espacio. No me echaron porque no tuvieran opciones.
Me echaron porque en el momento en que necesité ayuda dejaron de verme como una hija. Y comenzaron a verme como un problema. Estábamos preocupados por ti, dijo mi madre finalmente. Casi sonreí. ¿Preocupados? Mi voz salió tranquila. Más fría de lo que esperaba. Es curioso. Porque cuando una persona está preocupada por alguien normalmente no empaca sus cosas en bolsas de basura. Mi madre bajó la mirada. Emma, no. Déjame terminar. El silencio llenó la habitación. Mientras estaba en el hospital, sin saber si volvería a caminar, ustedes estaban decidiendo quién se quedaría con mi cuarto. Mi padre tensó la mandíbula. No fue así. ¿Ah, no? Lo miré directamente. Entonces explícame por qué la oficina de Alex era más importante que mi recuperación. Nadie respondió. Porque no existía respuesta. Solo existía la verdad. Y la verdad era fea. Mi madre comenzó a llorar. Cometimos un error. Sí. Mi respuesta llegó sin titubeos. Cometieron el peor error de sus vidas. Sus lágrimas comenzaron a correr. Pero ya no provocaban nada en mí. Había llorado suficiente por ellos. Ahora era su turno. Me acerqué a los ventanales. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. 3 meses antes había salido de su casa sintiéndome destruida. Ahora contemplaba una vida que jamás habrían imaginado para mí. ¿Saben qué fue lo más doloroso? Pregunté sin voltearlos a ver. Ninguno respondió. No fue el accidente. Mi voz se quebró apenas un instante. No fue perder la movilidad. No fue aprender a usar una silla de ruedas. No fue pasar meses en rehabilitación. Giré lentamente hacia ellos. Lo más doloroso fue descubrir que las personas que más amaba solo me valoraban mientras podía serles útil. Mi madre soltó un sollozo. Mi padre bajó la cabeza. Por primera vez parecían entender el daño que habían causado. No el daño económico. No el daño social. El daño humano. El daño irreparable. Alex está arrepentido, susurró mi madre. Solté una pequeña risa. Claro que está arrepentido. Porque ahora todos saben lo que hizo. Porque ahora su empresa sabe lo que hizo. Porque ahora sus amigos saben lo que hizo. Porque ahora ya no puede esconderlo. Las lágrimas de mi madre aumentaron. Por favor, vuelve a casa. Convertiremos el estudio de abajo para ti. Haremos rampas. Lo adaptaremos todo. Sacudí la cabeza lentamente. Siguen sin entender. Ella me miró confundida. Yo nunca necesité una habitación. Nunca necesité una rampa. Nunca necesité una remodelación. Lo único que necesitaba era una familia. Y ustedes decidieron no serlo. El silencio cayó como una losa. Pesado. Aplastante. Definitivo. Me acerqué al escritorio y tomé una carpeta llena de solicitudes. La coloqué frente a ellos. ¿Saben qué es esto? Mi padre observó las hojas. Historias. Decenas de historias. Personas que habían sobrevivido a accidentes. Enfermedades. Pérdidas. Abandono. Personas que se negaban a rendirse. Ellos son mi familia ahora. Mi madre comenzó a llorar aún más fuerte. Emma, por favor. No. Mi voz fue firme. La familia no es la gente que comparte tu apellido. La familia es la gente que se queda cuando la vida se pone difícil. La gente que no huye cuando más la necesitas. La gente que te sostiene cuando no puedes sostenerte sola. Y ustedes eligieron irse. Tomé un folleto del programa y se lo entregué. Si realmente quieren hacer algo, aprendan, entiendan, escuchen, comprendan que una discapacidad jamás convierte a una persona en una carga. Tal vez así eviten lastimar a alguien más como me lastimaron a mí. Mi padre se levantó lentamente. Derrotado. Envejecido. Mi madre sostuvo el folleto con manos temblorosas. Por primera vez no tenían argumentos. Ni excusas. Ni control. Solo consecuencias. Caminaron hacia la puerta. Ninguno se atrevió a mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró, sentí algo que no había sentido desde el accidente. Paz. Una paz profunda. Completa. Definitiva. Como si el último pedazo de dolor que seguía aferrado a mí hubiera desaparecido para siempre. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del director ejecutivo. Las solicitudes siguen llegando por miles. Tu historia está inspirando a personas de todo el país. Sonreí. Me acerqué al ventanal.
Abajo, en la calle, vi a mis padres salir del edificio. Pequeños. Insignificantes. Perdidos entre los enormes rascacielos. Me habían abandonado cuando estaba en mi momento más oscuro. Pensaron que mi historia había terminado. Pensaron que una silla de ruedas definiría mi destino. Pensaron que podían descartarme y seguir adelante con sus vidas. Se equivocaron. Porque las personas más fuertes no son las que nunca caen. Son las que se levantan cuando todos apostaron por su derrota. Yo tenía montañas que conquistar. Vidas que transformar. Sueños que construir. Y un futuro demasiado grande para cargar con el peso de quienes decidieron abandonarme. A veces, cuando una puerta se cierra detrás de ti, no es una tragedia. Es la vida obligándote a caminar hacia algo mucho más grande. Y mientras ellos vivirían para siempre con el recuerdo de haber perdido a una hija extraordinaria, yo viviría construyendo la mejor versión de mí misma. Porque el día que me echaron de casa no fue el final de mi historia. Fue el día que comenzó mi verdadera victoria.